Yo soy Gisela Müller, soy licenciada en Sistemas de Información, tengo una maestría en Ingeniería de Software y lo que me apasiona es resolver problemas. Hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, bienvenida a este espacio en el que charlamos sobre temas que influyen en nuestra vida cotidiana, que nos tocan de cerca, y hoy vamos a hablar de cosas con las que nos conectamos diariamente. Vamos a hablar de tecnología, este término que por ahí es demasiado amplio para tratar de abarcarlo en una sola charla, pero cuando hablamos coloquialmente de tecnología, lo primero que nos viene a la mente son los aparatos, los dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la tecnología? ¿Por qué el ser humano crea las tecnologías? Bueno, el ser humano ha venido desarrollando tecnología hace muchísimo tiempo. Si uno se pone a pensar en las ingenierías que nos han permitido construir caminos, medios de transporte, nos permiten esas tecnologías trasladarnos de un lugar a otro en un tiempo más breve y a grandes distancias, ¿no? Cosa que antes quizás no se podía hacer de esa manera. O si pensamos, por ejemplo, en las tecnologías de telecomunicaciones, nos permiten hablar con una persona que está del otro lado del mundo en tiempo real. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología, así en término coloquial, como vos decías recién, tecnología informática, pensamos en el objetivo que es aumentar o mejorar las capacidades del ser humano. Las otras por ahí nos permitían mejorar la capacidad de trasladarse o alguna capacidad nueva, por ejemplo, como volar, lo que es la ingeniería aeronáutica. Y la tecnología informática nos permite aumentar las capacidades intelectuales, quizás, ¿no? Entonces, las capacidades de almacenamiento, de procesamiento de información. Y si sumamos a esto por ahí un componente físico como la robótica, podemos pensar en aumentar las capacidades también físicas, como en un robot industrial. Entonces, la tecnología existe para el desarrollo del ser humano. Y ese es un concepto bastante interesante, porque a veces nos olvidamos de que la tecnología no es un fin en sí misma, sino que existe en función de qué es lo que puede hacer por el ser humano. Tal cual, tal cual. ¿Podríamos decir que la tecnología está relacionada un poco con ese deseo del ser humano de acortar a veces, por ejemplo, los tiempos, ¿no? Vos decías recién que aumenta la capacidad intelectual, capaz un cálculo que llevaría muchísimo tiempo, la tecnología nos ayuda a hacerlo en mucho menos tiempo, ¿no? Y me gustaría resaltar algo de lo que vos mencionabas recién, ¿no? Que decías que la tecnología tiene que ser un medio, como lo es, y no transformarse en un fin. Y hoy en día se ve a veces que hay como una cierta fascinación por la tecnología, por lo último, que pareciera realmente que se está transformando en un fin en lugar de un medio. Y las nuevas generaciones que vienen, lo que se suele decir es que cada vez tienen más control, más dominio de las tecnologías. Mi pregunta es si vos realmente creés que estamos controlando nosotros la tecnología o que en cierta forma esto se dio vuelta y estamos perdiendo el control o incluso que la tecnología hasta puede llegar a controlarnos. Depende. A nivel colectivo o como humanidad, yo creo que no, que la tecnología no nos está controlando, ¿sí? Yo sé que hay mucho ruido por ahí con esto de las inteligencias artificiales. Seguramente has escuchado que se habla de que tomó conciencia, que tiene sentimientos o que estaban desarrollando una aplicación para hacer respuestas al cliente, para resolver problemas y que entonces desarrollan un lenguaje, las inteligencias artificiales, que no es entendible para los seres humanos, entonces lo desconectan porque ya no tiene sentido, no puedes interpretar si la respuesta que está dando es correcta o no. Entonces hay un poco también un halo de misterio en todo esto y de qué va a pasar, ¿viste? Si es que la tecnología de repente se va a rebelar contra la humanidad y nos va a controlar. Por otro lado, también la tecnología se desarrolla a veces y uno lo ve en función de cuestiones positivas para la humanidad, para el ser humano, para ayudarlo, y otras veces con fines bélicos, ¿no? Entonces, hay inteligencias artificiales que se utilizan para los mecanismos de defensa de los países más desarrollados y que, digamos, las decisiones de respuesta, de si esto representa realmente un ataque o no, las toma un algoritmo. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología permite analizar imágenes, cantidad de variables, responden en tiempos
en microsegundos, que un ser humano quizás no podría evaluar todo eso en ese segundo. Pero el criterio del ser humano sigue siendo valioso porque involucra la moralidad también. Entonces, no es algo tan como matemático, ¿sí? Entonces, que puede haber consecuencias negativas del uso de la tecnología, sí, sin duda, pero no creo que se esté perdiendo el control. Ahora, a nivel individual, sí me parece que se está perdiendo el control. Por lo menos para muchos de nosotros. Por ejemplo, no se considera socialmente aceptable darle alcohol a un niño de 3 años, ¿no? Pero sí se considera como natural y normal darle un celular, incluso sabiendo que hay muchísimos estudios, publicaciones, profesionales que hablan, asociaciones, que dicen de que es muy adictivo, digamos, el juego. Entonces, me parece que la tecnología, nosotros nacimos con la tecnología y la hemos adoptado y abrazado como sinónimo de modernidad. O sea, es algo que ya está, viene, que está instalado. Entonces, muchas personas no se ponen a evaluar este trasfondo filosófico de la evaluación de costo-beneficio. Realmente esto es útil para mí, lo necesito, me sirve, es adecuado para un niño pequeño o no. Entonces, yo he mirado bastantes documentales y leído sobre este asunto, no me considero experta ni mucho menos, pero sobre este asunto. Y la otra vez escuchaba a unos profesionales que había un documental en una cadena de noticias francesa que hablaban sobre algunos casos muy puntuales de adicciones severas, ¿no? O sea, ellos mostraron los casos y hablan con las familias, los chicos, y el documental trataba básicamente de eso, de adicción a los videojuegos, ¿no? Eran chicos más bien adolescentes, no eran tan pequeños, pero ahí dijeron un dato súper interesante. Decían que en la legislación de ese país estaba prohibido tener como target publicitario a los niños, creo que eran menos de 5 años, los niños pequeños. Y a los menores de 12 creo que tenían que informar de que era una publicidad. ¿Sí? O sea, hacer una información antes de pasar los contenidos por los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, el vacío legal que encontraron las industrias fue contratar a empresas de desarrollo de software para que hagan juegos para los celulares. Entonces, había una gran cantidad de jueguitos para niños de 3 años, de 2 años, de 4 años, donde, bueno, el chico jugaba y el premio era, o la recompensa era, bueno, ganar, pero también unos paquetes de galletitas muy conocidas de chocolate, no vamos a decir la marca, no vamos a decir pero entonces asociaban digamos como la compensación, la recompensa de haber ganado en el juego también con el azúcar, con la galletita. Y era un vacío legal. Y entonces creo que muchas veces, como decías, como personas, no tomamos conciencia de las implicancias que tiene. Y los adultos no estamos exentos tampoco, ¿no? O sea, yo por ahí te invitaría a que trates de hacer un ayuno tecnológico de 1 semana y evalúes tus emociones. O sea, uno muchas veces yo me observo a mí misma porque no me considero que esté fuera de riesgo, ¿no? O sea, yo me evalúo muchas veces a mí misma en el uso de la tecnología. Y uno muchas veces está en una reunión y mirando, ¿dónde dejé mi celular? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hice? Y la ansiedad que te genera, quizás la dependencia. No sé si alguna vez como humanidad hemos tenido ese grado de dependencia de otra cosa. Tal cual. Vos sabés que lo percibo así, de la misma manera. De hecho, ya llevo poquito más de 1 año de ayuno de redes sociales. No de tecnología completa, pero por lo menos con las redes sociales que he estado utilizando. Y la verdad que he notado mucho la diferencia. Vos sabés que yo soy un poco escéptico en cuanto a esto de que la tecnología se revele y que nos domine, porque como vos me mencionabas en el ejemplo de estas galletitas y de estos juegos y esta publicidad medio encubierta que había, al fin y al cabo, la inteligencia artificial, por más inteligente que sea, valga la redundancia, los algoritmos fueron creados por cerebros humanos, o sea, hay una persona del otro lado. En todo caso, es gente utilizando la tecnología para, de cierta manera, influenciar en otros. Exactamente. ¿No?
Sí. Pero esto de que la tecnología por ahí se revele, me suena muy a películas de ciencia ficción, ¿no? Y hay un concepto, hay un movimiento que últimamente está muy en boga, que se hace conocer como el transhumanismo, ¿no? Que por ahí para los que no es la primera vez que lo escuchamos, no conocemos mucho sobre el término, es posible ver un poquito de esto en películas como Matrix de 1999 o también, por ejemplo, en series como Black Mirror de la plataforma Netflix. Sí. Y entonces quería preguntarte a vos para que nos cuentes un poco más allá de lo que uno puede ver en estas producciones de ficción. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cómo lo describirías? El transhumanismo es una corriente filosófica, intelectual, que propone la mejora del ser humano como tal, ¿sí? Entonces, hay algunos postulados transhumanistas que dicen, esto viene de hace varias décadas, ¿no? Sí. En 1920, 1930 empiezan a escribir sobre esto, hay asociaciones, o sea, está bastante difundido. Y básicamente lo que dicen algunos es que el paraíso no existe, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos lograrlo, queremos vivir en él, queremos lograr la vida eterna, tenemos que mejorar nuestra genética defectuosa. Entonces, y mejorar las condiciones de la Tierra mediante tecnología. Entonces, básicamente es el uso de alta tecnología, de tecnología avanzada en la mejora de la humanidad. Entonces, movimientos así de humanidad más, transhumanismo justamente es eso, ¿no? Es un siguiente escalón de lo que nosotros conocemos hoy como ser humano, aplicando tecnología, ¿no? Tal cual. Siento que cuando se habla de transhumanismo se lo presenta un poco como un deber, como que si ya no fuera una opción, sino que algo a donde el ser humano tiene que apuntar, porque si no, esto va a llegar a alguna catástrofe, ¿no? De alguna manera nos vamos a ir extinguiendo. Necesitamos hacer ese upgrade, ¿no? Ese subir de nivel como humanidad. Sí. Pero, ¿cómo trabajamos con ese límite, verdad? Con esta idea. ¿Podemos ir hasta ese punto, hasta creer eso de que sí o sí ese es el destino o el camino que tenemos que seguir recorriendo como humanidad? Yo creo que depende de la cosmovisión que la persona tenga, ¿sí? Que cada uno tenga. Porque si uno tiene una cosmovisión en la que cree que la humanidad está sola, que la Tierra está sola a la deriva en el universo, y que si queremos vivir en esta Tierra durante millones de años, es posible que sea necesario esto que postulan los transhumanistas, ¿no? Porque si uno está desde ese lugar y lo piensa, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos que explorar el espacio, ver la oportunidad de estar en otros lugares, tenemos que ver cómo mejoramos nuestras habilidades intelectuales. La vida humana es breve, está plagada de sufrimiento físico y mental, y entonces la solución en esa cosmovisión es, usar tecnología para mejorar eso. Pero si uno está parado en una cosmovisión bíblica, donde crees que hay un ser superior que creó todas las cosas en 6 días, que creó al ser humano a su propia imagen, tus pensamientos, tus creencias van a ser distintas. ¿Por qué? Vos podés utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la forma en que esta maquinaria, que fue creada y diseñada por un ser superior, se sana. Entonces, pues no implica la negación del uso de tecnología, ¿no? El tener una cosmovisión bíblica, sino que tiene un límite, porque en el punto donde vos decís, voy a mejorar la genética defectuosa que tiene el ser humano, o pretendés mejorar el diseño divino, se puede presentar un conflicto de conciencia para el que es creyente. Puede decir, bueno, no, yo no puedo mejorar el diseño divino, ¿sí? Entonces, en ese punto yo creo que hay un conflicto entre estas dos posturas. Y el límite creo que está en la conciencia de cada uno, ¿sí? Porque es la persona libre la que tiene que definir de qué manera va a cuidar su cuerpo. Tal cual. ¿Sí? Entonces, qué tipo de tratamiento o de mejora que quiere recibir. ¿Sí? Tal cual. Entonces, me parece que ese es el límite en la conciencia de cada ser humano. Tal cual. Creo que por ahí capaz una de las grandes diferencias es que la cosmovisión bíblica
tiene en cuenta este límite, lo acepta, digamos, y que por ahí el transhumanismo lo plantea como esto es un camino para adelante que si seguimos no tiene fin, podemos seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, hay diferentes opiniones acerca de qué consecuencias podría llegar a tener el transhumanismo en nuestra sociedad de acá en adelante. Vuelvo al tema de cine y de literatura porque a veces eso influye mucho en lo que terminamos pensando acerca de estos temas y justamente hay un subgénero de la ciencia ficción que es el cyberpunk o cyberpunk, donde lo que plantea es una mirada medio negativa de esto del transhumanismo. Te plantea un futuro distópico en el que hay mucha tecnología, pero la calidad de vida no mejoró para nada. Y hay otros que plantean que va a ser todo lo contrario. Vos personalmente, Gisela, ¿qué consecuencias crees que puede tener el transhumanismo? No sé, yo creo que no va a tener consecuencias positivas. Uh-huh. Y nosotros sabemos que Dios no está en el negocio del control, ¿sí? Sino uh-huh. que Él mismo estuvo dispuesto a morir para que seamos libres. Entonces, sí. Considero que cada persona tiene que tener la libertad de decidir por qué camino va. Yo considero que la tecnología bien aplicada es de gran beneficio para la humanidad, pero no sé, así, como sociedad, qué tan positivo sea, uh-huh. por ejemplo, que sea ampliamente aceptado y adoptado el transhumanismo, ¿sí? Claro. Lo que me parece que pasa es que mucha gente, y creo que también me pareció súper interesante charlarlo en este foro, uh-huh. es que mucha gente ni siquiera se lo plantea. Claro. Porque, no sé, por ahí yo leo estas cosas porque es mi área, la tecnología, y me interesa. Pero mucha gente puede terminar aceptando tecnologías que tienen un trasfondo transhumanista sin darse cuenta. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Entonces, mira, la preocupación que tienen quizás algunas, porque esto no está libre de debate, ¿no? Y fuera de un foro religioso. La preocupación que tienen muchos humanistas es si va a estar accesible esta mejora del ser humano a toda la sociedad o va a generar una élite aún más marcada de la que hay hoy. Claro. O sea, esas son sus preocupaciones, pero quizás las preocupaciones que tenga una persona religiosa sean, bueno, ¿qué puedo hacer yo para no ofender a mi creador con las decisiones que tomo a nivel personal? Claro. ¿Y crees que puede influir esto en la libertad humana también, en el transhumanismo? ¿Puede limitarnos de alguna manera quizá? Y yo creo que nos pone en una disyuntiva, sí. Pero como seres humanos siempre hemos tenido que elegir uh-huh. qué camino tomar. Entonces, nos ponen en una disyuntiva de, bueno, voy por el camino estrecho donde hay mucha presión quizás para adoptar ciertas tecnologías y yo no quiero, y bueno, es sin duda que... influye. Sí, o por lo menos puede llegar a existir presión para, uh-huh. que uno adopte ciertas tecnologías en un futuro, puede ser. Tal cual. Me llamó la atención algo que decías recién, Gisela, acerca de que a veces no nos planteamos estas preguntas, ¿no? Y de que estamos adoptando quizás ciertas tecnologías transhumanistas o ideas transhumanistas. Y esto me gustaría relacionarlo, ya que hablamos de la libertad también, un poco con esa pérdida de la privacidad de la que hoy en día se habla mucho, ¿no? Sabemos que nada es gratis en la vida, nada es gratis y estamos pagando a veces de maneras en las que no somos conscientes por aquello que estamos consumiendo, sobre todo en aquellas páginas, plataformas, aplicaciones que parece que es todo gratuito, lo podés usar sin ningún cargo, pero a veces uno está pagando con su tiempo, con su atención, por la publicidad que se le está haciendo, ¿no? Yo quería saber, ¿a vos qué te parece en relación a esto? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo al consumir de manera indiscriminada, por así decir, sin considerar de qué maneras estamos pagando por lo que consumimos? Bueno, yo creo que los riesgos y el costo depende de qué tecnología sea, ¿sí? Entonces, hablando por ejemplo de transhumanismo, ¿no? Podemos uh-huh. Pensar en la nanotecnología, nanorobots que puedan circular por nuestro torrente sanguíneo y solucionar ciertas cosas, uh-huh. ¿sí? Sí. Y soluciones así a nivel físico de nuestro cuerpo. Nosotros podemos evaluar costo-beneficio,
puede salir bien, puede salir mal, puede ser hackeable, ¿sí? Porque incluso implantes cerebrales, ¿no? Para ayudar a tener super soldados con realidad aumentada, también hackeable. Entonces, ¿qué pensamientos son del soldado y cuáles fueron implantados? O sea, hay riesgos, sin duda que los hay, y consecuencias importantes. Hay otras en el uso cotidiano que nosotros hacemos que pueden ser distintos los riesgos. Que la pérdida de privacidad es una realidad, no hay dudas. O sea, nosotros en los últimos años hemos leído mucho de incluso todas estas tecnologías de rastreo para los contactos estrechos, con el tema de la pandemia. Los estados han utilizado esa información para otros fines, para ver, por ejemplo, no sé, cómo se ha movido la población en determinados parques y atracciones. Se ha utilizado para otros fines. La empresa lo capta para hacer marketing, pero también es dueña de esos datos. Sí. Hoy se habla de un mercado, de una economía de la información. Es dueña de esos datos que los puede usar para hacer publicidad, pero los puede usar también para venderlos. Es dinero, la información es dinero. Entonces, la puede vender para otras empresas, otras organizaciones, el Estado, quien sea, que la puede utilizar para otros fines. Entonces, me parece que lo que pasa por ahí de largo, para el que no está tan en el tema, es que decís, bueno, da igual, yo no tengo nada que ocultar, o sea, no ves que implique algún riesgo para vos. Pero el punto es que la capacidad que tienen hoy las computadoras de analizar esos datos y de encontrar patrones emergentes que ni uno mismo sabe, de predecir conductas, por ahí hace que estas compañías tengan una información sobre nosotros y un control sobre nosotros. Porque en este punto estamos pensando en que pueden llegar a condicionar y a manipularnos. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente saben algo de mí, es con lo que saben, condicionan mi conducta, no solo en lo que compro. Entonces, eso sí creo que es un riesgo, porque a veces cuando uno lo ve solamente con, bueno, tiene información mía, no te genera tanta preocupación. Pero si pensás de que esa información puede ser utilizada para otra cosa, bueno, quizás uno pueda decir, ¿qué tan libre soy? Lo que me contabas vos de que por ahí habías hecho un ayuno de redes. de redes. Sí. ¿Qué tan libre soy? ¿Qué tan...? Bueno, en los casos de las elecciones en Estados Unidos ha surgido mucho de este debate, ¿no? De cómo se ha, con los bots y todo esto, cómo se ha condicionado al electorado, por ejemplo. Tal cual. Me parece que sin ponerse paranoico, está bueno ser consciente de esta realidad para evaluarla al menos. Tal cual. Bueno, mencionaste la palabra paranoico recién y me gustaría seguir por ahí porque me pasa a veces que veo algunos amigos que tienen tapada la cámara web, digamos, de su computadora. Y realmente no sé qué pensar, o no sé si pensar y decir, es una medida muy sensata de esta persona, o decir, ¿quién va a querer realmente espiar tu vida, ¿no? Ante esa disyuntiva, la pregunta que me surge es, ¿cómo puedo hacer para no caer en la indiferencia de decir, sí, que use mis datos, no pasa nada, no importa, no siendo consciente de que, como vos decías, también esa información que tienen pueden utilizarla para condicionarme de cierta forma? ¿Y cómo hacer para no caer en la paranoia por el otro lado? Indiferencia, paranoia, y tiene que haber un equilibrio en el medio, me imagino. ¿Cómo es? Sí, sin duda. Es difícil porque nuestra sociedad hoy se mueve con la tecnología. Sí. Entonces, si vos decís, bueno, yo esto lo quisiera cortar porque me parece que es un riesgo para mí, que has aislado totalmente casi de la vida, del trabajo. ¿Cómo haces tu trabajo sin utilizar la tecnología? Hoy casi que es difícil hacerlo. Y para un montón de cuestiones, y nos hemos acostumbrado también, ha mejorado mucho en nuestra vida el tener tecnología. Pero está bueno tomar ciertas medidas, como vos decís. Bueno, quizás vos estás en tu casa, se tapa la camarita, bueno, cuando en algunos momentos, cuando salieron estos asistentes personales, salieron noticias de que de repente se habían enterado de que había conversaciones que estaban grabadas. Es decir, la tecnología
y la capacidad de almacenamiento existe, como para decir, puedo grabar todo. Si lo hacen, no lo hacen, con qué fines, Tal cual. Para mí difícil saberlo. Creo que está bueno tomar ciertas precauciones, pero bueno, sin que sea algo irracional, ¿no? Por decir, lo que hablamos antes, ¿no? Del uso de la tecnología con los niños. Sí. Que los juegos provoquen adicciones no significa de que uno no puede usar tecnología con los niños pequeños, o sea, enseñar pensamiento computacional, enseñar robótica a los chicos. De hecho, nosotros estamos con proyectos relacionados con eso, enseñar lógica. No sé, si yo quisiera mostrarle a mis hijos Suda, la elefantita esa que pinta cuadros, uso el celular, les muestro. No puedo viajar por ahí a Tailandia a mostrárselo, pero les puedo mostrar. No es que no se puede utilizar la tecnología. Lo que sí creo es que hay que hacer un uso consciente y racional de la tecnología. Los adultos y los niños también. De los adultos ya se esperaría que tengan un control más propio, personal, que se autorregulen, digamos. Autorregulen, sí. Capaz con los niños necesita más de una heterorregulación externa. Sí. Estaba pensando un poco de, bueno, seguimos hablando de privacidad, del panorama que vemos hacia adelante, un mundo en el que probablemente imaginamos que en cualquier momento, si es que no hay ya en algún lugar del mundo, los drones van a ayudarnos, por ejemplo, a poder captar ciertos delitos, perseguir a los delincuentes antes de que se escapen, antes de que huyan, pero al mismo tiempo eso implica que capaz ese dron puede grabar lo que estoy haciendo en el patio de mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta ¿es deseable vivir en un mundo en el que cada vez vamos perdiendo más privacidad, donde parece que hay beneficios, pero a la vez hay desventajas? ¿Hay una solución para esto? La verdad es que nosotros estamos en este lugar un poco más ajenos a todo eso y nos resulta difícil de verlos. Pero hay muchas ciudades, muchísimas ciudades, no solo pensando en China, sino ciudades de Europa, ciudades de Estados Unidos, donde las cámaras están por todos lados, la tecnología es muy barata. Entonces, realmente... Y de hecho, lo que no estás en la calle y en todos los sectores públicos, también los timbres con una cámara para ver quién llega a tu casa, cámaras de vigilancia dentro de la casa, la aspiradora conectada a Internet, no sé, todo. Entonces, el Internet de las cosas, famoso Internet de las cosas. Exactamente, Internet de las cosas. Entonces, es una realidad vivir con esta vigilancia permanente. Y bueno, sí, si es deseable o no, es la realidad, y como que no queda otra, digamos. Sí, no veo que retroceda esto, ¿no? Claro. El punto es que como en todo, como en la vida, esto puede tener consecuencias negativas, sin duda, y también depende de en qué manos caiga, ¿no? O sea, quién y con qué fin, con qué fin está haciendo esta vigilancia, porque de repente cuando los postulados a nosotros nos parecen positivos, porque decís, bueno, yo hago prevención del delito y está bueno, pero bueno, puede ser utilizado con otros fines. Claro, sí. Tal cual. Sí. Me hace acordar una frase que me decía mi mamá, que me parece muy acertada, me decía siempre de chico, que no es lo mismo un bisturí en las manos de un médico que en las manos de un delincuente, ¿no? Sí. Puede ser un arma o puede ser un instrumento para salvar una vida. Exactamente. Imaginemos por un momento que de repente desaparecieran todas las tecnologías informáticas, ¿no? Que no existieran. ¿Es indispensable realmente la tecnología? ¿Podemos vivir sin ella o no? La humanidad vivió mucho tiempo sin Tal cual. Tecnología. Y a veces perdemos de vista, o sea, la perspectiva, ¿no? De cuántos miles de años vivió la humanidad sin tecnología. Así que es posible, es posible. La pregunta quizás es, ¿queremos privarnos de los beneficios de la tecnología? Da igual. Y la respuesta quizás es no queremos privarnos. Claro. Ahora la pregunta sería cómo vamos a utilizarla. Sí. Es que creo que esa es la clave, ¿no? ¿Cómo utilizamos la tecnología? Y por ahí nosotros, uno como individuo, no tiene el control de todo lo que pasa alrededor, pero tenés control de tu propia conducta y tu uso de la tecnología. Entonces, me parece que
aprender a usar la tecnología para que sea realmente un beneficio, es algo que es interesante para todos. No simplemente adoptarlo porque es modernidad, porque todos lo hacen, sino decir, bueno, yo esto lo adopto, esto no, esto para mis hijos lo quiero a esta edad, esto a esta otra edad, y sin duda que es más fácil que fluya, ¿no? Uno va con la corriente, es más fácil. Porque si vos decís, bueno, quiero consumir determinadas cosas, estás horas en el supermercado leyendo las etiquetas para ver si tiene o no tiene algo, digamos, que vos no querés consumir. Entonces, requiere de un tiempo de análisis, de pensar, de investigar un poco, que nuestra vida moderna a veces atenta contra eso. Que cada persona diga, bueno, me voy a poner a pensar a ver si... no es fácil. Ahí quieren medio en contra de la corriente del consumismo. Claro. Porque es así, el mundo del consumo lo que quiere es que estés ahí sin ningún tipo de control o restricción. Sí, y sin mucho tiempo para pensar. Uno piensa su día a día. Es vertiginoso el ritmo de vida que nosotros hoy llevamos. Yo a veces trato de pensar un poco en esto, ¿no? ¿Cómo era la vida antes? Así, la vida de mis padres en el campo. Su mañana, su tarde, cómo eran sus tiempos, sus rutinas. Entonces, nosotros nos acostumbramos ya a este ritmo de vida que no es el que siempre se tuvo. Entonces, nos quita un poco de tiempo de reflexión, que está bueno a veces decir, bueno, vamos a parar y vamos a recalcular. Tal cual. Y como bien decía Gisela recién, no tenemos que irnos muy atrás en el tiempo para ver cómo era este estilo de vida más reflexivo, más calmo, más tranquilo en todos los sentidos, ¿no? Pero de repente vemos ahora que en tan pocos años ha cambiado tanto la manera de vivir y a veces uno le gustaría abrir un poquito la ventana del futuro y mirar a ver cómo va a ser de acá a unos años más adelante. Así, a grandes rasgos, ¿cómo ves la tecnología o los avances de la tecnología para el futuro y cómo influye eso en nuestras vidas? Yo creo que en el futuro, y quizás no tan lejano, como lo vemos, lo estamos viendo en los últimos avances que se han hecho en la tecnología, una inteligencia, esto que vos mencionás, la Internet de las cosas, ¿no? Una inteligencia artificial integrada a, por ejemplo, procesos industriales, donde ya se automatizan muchas cuestiones. Entonces, eso va a traer beneficios porque quizás tareas de riesgo las van a hacer máquinas, se van a achicar tiempos de respuesta. Entonces, me parece que en un futuro nosotros vamos a ver cada vez más automatización de tareas así rutinarias. Y por otro lado, muchas profesiones van a tener que reinventarse también. Tal cual. Entonces, para adaptarse a esto, ¿no? Hoy no toca hacer esto, porque esto lo puede hacer mejor una máquina, yo estoy aquí al control de eso. A mí me parece que la inteligencia artificial es algo que se va a despegó mucho en estos últimos años y va a seguir desarrollándose. Como te decía, no creo que como humanidad haya una vuelta atrás. Me parece que se va a ir automatizando cada vez más y nos va a ir facilitando muchas tareas cotidianas. O sea, es genial poder comunicarse cuando uno tiene un familiar, alguien lejos, poder comunicarse enseguida. Incluso hacer reuniones de trabajo con gente que vive en otros países, hacerlo ahí en tiempo real. Ha facilitado mucho nuestra vida en un montón de aspectos. Yo creo que eso no se detiene. Me parece que como individuos sí tenemos que tomarnos el tiempo de cómo afecta eso en nuestra vida y reflexionar, ¿no? Como lo que vos decías, cómo se vivía hace algunas décadas atrás. Entonces pensar, deliberadamente no perder el contacto con la naturaleza, con la realidad, con el mundo concreto, porque la virtualidad a veces te absorbe. Tal cual. Absorbe muchas horas de tu vida y uno puede llegar a perder de vista la realidad, el contacto con la naturaleza y con lo humano y con el abrazo
Tal cual. por ejemplo. Tal cual, tal cual. Bueno, me quedan algunas ideas en mente. La verdad que fue una charla muy interesante, Gisela, la disfruté mucho. Por ahí una palabra que me viene a la mente ahora en base a todo lo que hablamos es criterio. ¿Ven? En el sentido de que el mundo va a seguir avanzando en la dirección en la que viene, obviamente los avances tecnológicos también, y no podemos sentarnos a negar todo o a despotricar porque nos genera este otro mal la tecnología. Lo que sí podemos hacer es aprender a utilizarla con criterio, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Yo como justamente directora de la carrera de ingeniería, creo en la tecnología, creo en los enormes beneficios que puede tener. Pero así como creo en eso, también quizás soy consciente de algunos de estos riesgos de los que estábamos hablando, y por eso siento que es un deber moral hablar de eso también. No simplemente de lo genial y de cómo nos puede ayudar, sino de qué puede implicar para nosotros si utilizamos mal la tecnología. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo disfruté mucho y espero que esto nos ayude a reflexionar, como vos decías recién, y de acá en adelante aprender a darle un uso correcto a la tecnología, no perder el contacto con el mundo real, no enfrascarnos en el mundo virtual. Y bueno, si creemos en la tecnología, también creemos en la humanidad y eso depende de nosotros, del uso que le vayamos a dar, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela. Gracias por invitarme.